Son las 7:56, estamos en esta primera edición del informativo por Nacional 103.9 en Lima, 850 en la AM, y también estamos en redes sociales, en nuestras plataformas digitales, y por supuesto también usted nos puede ver y escuchar en la página web de la Agencia de Noticias Andina. Así es, Ricardo, y a las 7:56 saludamos de inmediato a don Hernando de Soto, economista, para que nos ayude a ver a qué tenemos que enfrentarnos en los siguientes días. Don Hernando de Soto, gracias por acompañarnos. Me ha encantado estar con ustedes. Gracias por invitarme. Permítame empezar, por favor, con lo que ha significado una mirada internacional que desde el principio me parece ha sido muy positiva, sobre todo por el respaldo financiero de Perú, pero ahora nos encontramos con algunos economistas lo señalan como falta de articulación en algunos sectores, lo que ya está pasando factura, además de la informalidad. ¿Qué pasó con la reacción de Perú? ¿Por qué a pesar del respaldo económico y la visión positiva, ahora nos encontramos en este escenario no tan positivo? Bueno, hay una primera cosa que hay que decir a favor del gobierno, es que casi todos los gobiernos del mundo están siendo criticados en casa por razones distintas, porque nos encontramos frente a un fenómeno nuevo, es decir, la plaga no es nueva, pero este bicho es particularmente feroz, en momentos muy distintos que el del pasado, porque todo ocurre a la misma vez y en absolutamente todos los países. Y no hay diferencias y no hay escalamiento, que le tocó un año a uno y después llegó el SIDA y le tocó 5 años después, todo ocurrido simultáneamente, cosa que todos estamos en emergencia. Lo que había era un manual y lo que hizo el presidente es utilizar el manual conocido. Hasta ahí se explican los errores en el lado médico. En lo que se refiere al lado económico, tenemos informalidad, pero no somos el único país informal. De los 3.300 millones de personas que son la población económicamente activa del mundo, 3.300, según la Organización Internacional del Trabajo, con sus 45 oficinas por todo el mundo, aproximadamente hay 2.000 millones de informales, así que los informales vienen a ser 60% del mundo, más o menos la cifra que es el Perú, ¿no? Se calcula en promedio que es unos 70%. Lo que ha ocurrido es que el Perú, que había tomado la delantera en la lucha no contra la informalidad, sino la formalidad que la reprime, que le causa las trabas que no le permiten entrar en una formalidad, había hecho un esfuerzo concertado para siempre tomarlo en cuenta, ¿no? En 1990, en base a un programa que se diseñó, dicho de paso, 2 años antes, más o menos en 1988, del 90 al 92, el Perú formalizó 340.000 empresas, 340.000 empresas. Y eso, entonces, lo que ha ocurrido es que con el tiempo le dio además eso le dio mucha importancia a la titulación, con lo cual uno permitía tener los registros al día, entonces había dónde enviar los bonos, dónde poder hacer mejores pruebas, enfocar, cualquier cosa que se decida enfocar y descubrir. No, hemos bajado, no digo con este gobierno, pero a través del Estado en el curso de los últimos 30 años. Ya bajamos la guardia, decidimos que la informalidad era el problema de la gente más pobre, que había que ordenarlos, educarlos, en lugar de concentrarnos a simplificar el Estado. Entonces, la situación es, yo creo, una incomunicación entre el Estado y su población. Y eso ha dado que el Estado no esté informado de todo lo que debe ocurrir. Y por último, el problema de siempre, ¿no? Que es creer, eso es muy estatista, ¿no? Muy corporativista, creer que si hay un problema, entonces, gran problema político, como puede ser el problema de la pandemia, hay que poner a médicos. Si el problema es economistas, hay que poner economistas encargados de eso. Si el problema es transporte, hay que poner carreteras. Eso es el Estado corporativo. Pero lo que ocurre, pues, es que ese médico que para nosotros es muy simpático, el que nos atiende, nos salva la vida, nos examina, el que ve a nuestros hijos, etcétera, cuando usted lo pone en el Estado en una posición monopólica, para él todo es salud. Y si la voz es que una epidemia tiene que ver
con contagio, cerramos todo. Si hubiese gobernado con todos los otros criterios como lo económico, bueno, me encierra usted, doctor, pero entonces van a haber tales consecuencias, un poquito de medio ambiente, un poquito de economía, un poquito de relaciones exteriores, que ve que es lo que está funcionando y pasando en el exterior, ya entraríamos con una visión mucho más panorámica. Hemos puesto la cosa en manos de un médico que le va a decir igualito cuando le vende, lo ve, usted venir, tiene que trabajar, tiene que enamorar, tiene que salir de compras, va donde su médico y le dice, quédese en casa. Entonces, tener los médicos como monopolio no es una buena idea. El pata que era simpatiquísimo en el consultorio se vuelve un dictador y no tiene mirada a las consecuencias económicas, y ahí estamos hoy día de hoy. Nos ha dicho, como cuando usted sale del dentista, no muerda, no come dieta blanda, haga todo esto durante 2 semanas y usted pues hay un momento en el cual ya deje de funcionar. Doctor de Soto, buenos días. Buenas, usted nos comentaba ¿cómo está usted? De este panorama entonces de informalidad muy grande en el mundo, pero en el Perú, por ejemplo, hay diversos sectores de informalidad, ¿no? La laboral, informalidad. Y este último aspecto me gustaría abordar, porque hay una propuesta de un importante sector de mineros artesanales, por ejemplo, que podría lograr una reactivación inclusiva de la economía sin endeudar al Estado, que es sin duda un acuerdo el cual usted inclusive lo conoce bien y que me gustaría hacerlo público, porque sin duda sería un motor que llevaría a mover la economía mucho más que la denominada gran minería. Sí, por supuesto. Es una propuesta que nosotros le hemos hecho a los mineros informales. Todas las 7 federaciones de mineros informales se han unido en una sola central a causa del coronavirus y han dicho que de todas maneras entran en este programa si es que el gobierno, por supuesto, lo respalda. En este momento eso es absolutamente indispensable, después no lo sería. Ellos representan más o menos 400.000 mineros. 400.000 mineros es quizás 2 a 3 veces más de los mineros formales que existen. Son también, cosas que hay que notar, mineros artesanales, lo cual quiere decir que no son industriales. Y a diferencia de la industria, es decir, que se pueden activar rápidamente. Entonces pueden crear una capacidad de empleo muy grande y no se olvide que de ellos dependen transportistas, sus esposas, sus hijos, muchos de los cuales también trabajan. Entonces, con hacer eso uno activa una buena parte del país, pero usted puede hacer eso en varias otras esferas también. Lo interesante es que la única consulta que se ha hecho en este momento ha sido a los mineros y todos han dicho que quieren entrar a este programa, y lo cual significa no solamente autorizarlos a trabajar, sino a emprender, sino también a formalizarse en algunos puntos específicos, lo suficiente como para poder acceder al crédito, ser sujetos de crédito, y lo suficiente como para sentirse integrado con relación a las minas que ellos mismos tienen, y crear entonces en el sector popular del Perú, o bajar en el sector popular del Perú la hostilidad que le tienen a las grandes empresas mineras, las cuales están en una buena cantidad bloqueadas y en sí tienen bajo un potencial de generar un monto de ingresos para el país 70 veces más grande que el programa de Arranca Perú. En otras palabras, eso es solamente lo minero, pero se podría hacer por todas partes. Pero para eso lo que uno necesita es, por supuesto, un Estado que cree en el sector privado. 1, y 2, que se da cuenta que el problema médico pues es terrible, pero no somos solamente medicina, somos también agentes económicos. Y si somos en la mayor parte más pobres, entonces la parte de la economía es pues indispensable, es crucial. En esas estamos. Don Hernando de Soto. Alguien tendría que ver cómo estas cosas se facilitan, y es un muy buen momento para hacerlo, porque cualquier medida que ayude a los peruanos hoy día tendría un apoyo consenso. Eso es difícil conseguir en tiempos normales.
¿Cómo lidiar frente a esas propuestas, por ejemplo, con el derecho de propiedad, que siempre suele estar en disputa, la relación con los pueblos indígenas y los conflictos sociales que en medio de una pandemia ha tratado? Bueno, todos los conflictos sociales tienen que ver esencialmente disputas sobre quién tiene derecho a qué. Y sin embargo, eso está relativamente claro, es cuestión de que el gobierno quiera enfocarlo. Todos los registros para saber quién verdaderamente manda en qué parte del país están vivos. Lo que pasa es que no todos están en manos, digamos, de los registros públicos, pero son legales. En un gobierno se les dio derechos superficiales hace más de 300, 400 años, prácticamente a todas las áreas de Cajamarca, antes inclusive de la República. Los informales no es que sean informales porque no se sabe de qué son dueños, de qué son parte, qué terreno tienen, todos tienen papeles. Lo que pasa es que los trámites necesarios para operar, es decir, funcionar, es decir, lo que el Estado llama formalizar, no están en su lugar, pero tienen sus títulos. En otras palabras, sabemos dónde todo el mundo está, es cuestión de darse cuenta, pues de que toda la información no esté en una oficina central y que hay que conseguirla. Y para conseguirla lo que hay que hacer es confiar en la gente. No se puede tener un Estado policial que dice todo se hace de antemano. Hay que sencillamente abrir las puertas, saber cuáles son los síntomas, las características de las propiedades tituladas y en base a eso comenzar a darles acceso al crédito y a la inversión. Le voy a explicar. No hay manera de tener acceso a un crédito sano, a un crédito voluminoso, un crédito que realmente permite crecer, si es que uno no tiene todos los datos en su mano, ¿no? La palabra crédito viene del latín que quiere decir que es credere, yo creo en ti. Eso quiere decir que yo necesito algún documento que me permite confiar que tú eres tú y que tú tienes ese terreno, que todo el mundo en tu vecindario está de acuerdo en tu comunidad, porque la ley se aplica localmente. Se ve que si en Gamarra puede decir el Estado todo lo que le da la gana, pero si los locales no están de acuerdo, no pasa nada. Entonces, hágame una prueba de que todo está organizado localmente y todo el Perú está organizado localmente. Con esa información es como se liquidó a Sendero hace 20 y tantos años, porque sabíamos dónde estaban las cosas y los mismos campesinos decían dónde se encontraba el enemigo. Entonces esa información existe, pero para eso no hay que hostilizar al sector informal y decir debería eliminarse. Lo que hay que hacer es averiguar a cómo se dialoga con él y cómo se recoge esta información que ya está ahí. Una vez que uno se ha enterado de eso, ya tiene un documento de crédito, porque ya se puede creer a la persona que está ahí, sabe quién es responsable por una deuda y entonces puede comenzar a fluir dinero, puede comenzar a fluir bonos y ya podemos comenzar a organizarnos y a invertir. Don Hernando, interesantísimos los temas, estas propuestas que desde el Instituto Libertad y Democracia usted está esbozando. Hay un paquete importante que, digamos, usted decía hace instantes cómo facilitar las cosas. Un medio nacional es una forma en que la gente se entere, de que las autoridades lleguen. ¿Cuán viable es, por ejemplo, que estas propuestas puedan ser alcanzadas a Palacio de Gobierno o a los ministerios desde IDL para lograr concretarlas y lograr el desarrollo, el impulso que iría de la mano del sector privado con el gobierno, paralelo a lo que significa este Arranca Perú, el doctor De Soto? Es decir, quería preguntarle también en concreto, ¿cuán dispuesto está Hernando De Soto a sumarse a esta tarea, a esta colaboración por el Perú? Yo le cuento con toda franqueza. Yo he sido contactado hasta la fecha por 5 personas con que son ministros o rango ministros del gobierno. Las 5 para pedirme de alguna manera que estoy dispuesto a colaborar o a darle información, ¿no? Lo que yo ya sé. Y todos han dicho, se viene por supuesto una cita con el presidente, eso nunca se ha producido. Cosa que evidentemente hay gente que nos quiere y hay gente que no necesariamente nos quiere, pero no se necesita que nosotros estemos ahí. Hay un programa en el Perú que se llama Simplificación Administrativa, que fue diseñado por nosotros, el ILD. No del IDL, esos son otros. ILD, parientes, pero parientes, pero distantes. Entonces, nosotros lo que diseñamos ese programa
que se aplicó en el Perú, que le permitió formalizar 340.000 empresas entre 1990 y 92, y que el Banco Mundial adoptó, y que se llama Doing Business, haciendo negocios. Está por todo el mundo, es su programa más exitoso y su programa más grande, continuamente comentado en los periódicos, y entonces todos esos documentos están en manos del Estado. Quizás lo que necesite, como cualquier persona que sabe cuidarse, etcétera, es una consulta con el médico para que le haga recordar, pero todo eso está en documentos públicos del Estado. Lo que ha pasado es que ha dejado de aplicarse. ¿Y cuál era una de las bases de ese programa para poder saber lo que hay que hacer? Porque el diagnóstico era que el problema es que el Estado no está en contacto con su pueblo. Eso ocurre en muchas partes. El problema es el momento de la elección, de la campaña electoral, todo el mundo sabe quién quiere quién, nos peleamos, es fácil de cotejar, qué ofrece uno y uno que ofrece el otro, lo que hace la prensa es dirimir quién miente, quién no miente, y después votamos. Una vez terminada la campaña, ya el Estado no se comunica. Sin embargo, están plantadas en la Constitución peruana algunos artículos que nosotros pusimos ahí, porque yo tuve que ver con negociar esto, ya que tuve que ser aprobado en la Organización de Estados Americanos, es que el Estado tiene el derecho con varios mecanismos de consultar a la gente. Y uno de ellos son distintas formas de referéndum. ¿Qué es el referéndum? No es lo que hemos visto en el Perú en los últimos 20 años. Eso es plebiscito. Cuando uno le consulta a la gente, ¿quieres esto o quieres esto? Eso se llama, disculpen la grosería, pero en lenguaje de instituciones, la sopa de Herodes. O lo tomas o te jodes. Uno o el otro. Son dos. Un referéndum no es un plebiscito. Un referéndum es ¿qué me dice usted? ¿Qué me cuenta usted? De dónde están sus problemas. Y ellos entonces, el pueblo va y somete sus propuestas, lo que están sobre el llano, lo que saben lo que es vivir. El ambulante que ya vio la solución, dicho paso, los ambulantes son solamente 1% de la informalidad. Entonces, todos aquellos que ven sus problemas, los mineros, todo lo que yo sé de los mineros, no los he estudiado, me lo han contado ellos. Yo puedo organizarlo, pero lo han contado ellos. Y lo que teníamos ahí, lo que se han puesto eran otros mecanismos que ya no se usan. Por ejemplo, cuando se comenzó a desregular el Perú, ¿no? A abrir la economía después de 1990, y antes inclusive habíamos comenzado a implementar en algunos lugares en todas las canales de televisión, que son demasiado jóvenes, entonces hace mucho tiempo de eso, pero en todos los canales de televisión, en todas las estaciones de radio y en todas las, no había pues internet, y en todos los medios de comunicación había una ánfora. En esa ánfora se le decía, ¿sabes dónde te apriete el zapato? Dime dónde. Y se llevaba un sistema mediante el cual entraban las personas que contaban dónde estaban sus problemas en específico, ubicando a quien ellas consideraban dentro del Estado era responsable por la administración de esas trabas. Se identificaba cuál es el segundo en responsabilidad, se identificaba si eran funcionarios nombrados políticamente o eran de carrera. Correcto. Sí, un estudio costo-beneficio, y se les daba una semana al primero para resolverlo, y si no, al segundo. Y si no lo hacían, se le hacía un proceso administrativo al funcionario que era de carrera, porque de repente pues nos hemos equivocado, y si era político se lo despedía, y comenzamos a limpiar el país. Si uno tiene una información continua, no sencillamente que el presidente de vez en cuando para tumbarse a un congreso hace una consulta, eso es plebiscito, eso es la sopa de Herodes, sino más bien se va enterando por varios mecanismos de lo que pasa, uno comienza ya a destrabar el país, y a saber dirigidas puntualmente a recoger estadísticas. Correcto. Que son funcionales, permiten accionar la economía y resolver varios problemas de orden político también. Doctor, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias al doctor Hernando de Soto, líder fundador de ILD, ahora sí no me equivoqué, Instituto Libertad y Democracia. Muy gentil y muy